comienzo de la historia de los lectores. Lo que pido es que este libro que ha escrito Santiago lo lean. Saben ustedes que lo usual es leer un libro y no conocer al autor, ¿no? ¿Cuántos cientos de libros hemos conocido sin conocer al autor? Por eso podría no hablar del autor, pero no me da la gana. Voy a hablar del autor. Voy a hablar del autor porque Santiago hay una palabra que me parece que le caracteriza como persona, que es el entusiasmo. Santiago es un entusiasta del razonamiento jurídico, que lo hace muy bien. En el prólogo digo que a lo mejor ha heredado un gen, que ni siquiera es mérito suyo, sino a lo mejor eso se hereda. Lo hace francamente bien. Y tiene un enorme entusiasmo por la ética política. Un enorme entusiasmo por lo que Javier Muguerza, y aprovecho para rendir homenaje a su memoria, que murió antes de ayer, ese gran filósofo, llama filosofía práctica. Ese entusiasmo que pone Santiago, algunos pueden confundirlo o pueden mezclarlo con una imagen que pueda ser la de Don Quijote luchando contra los molinos de viento. Pero a mí siempre me ha parecido que Cervantes ahí nos da dos lecturas o nos quiere engañar. Aparece Don Quijote como un demente porque cree que los molinos de viento son gigantes. Y realmente Don Quijote está loco porque cree en los gigantes. Esa es la locura de Don Quijote. Pero esa no es una locura. ¿Quién no debe de creer en los gigantes? Él cree en los gigantes. Él cree que existe la libertad, la justicia, la igualdad. Y esos son gigantes, que llevarlos al mundo, que traerlos a la sociedad en la que vivimos es una labor titánica. Por ejemplo, en este vídeo que una parte debe de referirse, supongo yo, a la novela Los soldados de Salamina de Javier Cerca, se ve la mirada de Sánchez Maza, el padre de Sánchez Ferlosio, el falangista de la primera hora, que debe de destilar un gigante, misericordia, y el joven soldado que le apunta, que decide no matar, que decide no tirotearlo allí y dejarlo tendido en la cuneta. Bueno, pues esos gigantes es con los que Santiago se ha pasado la vida luchando. Y esto es una expresión de esa. Pero ahora este libro tiene un protagonista. Ahora ya voy a hablar del libro. Y ese protagonista es la Constitución Española del 78. Y aquí esta personalidad o este binomio entusiasta de Santiago, porque aquí aparece un jurista de cuerpo entero. Un hombre que maneja el constitucionalismo, y hago un paréntesis, es el auténtico heredero de lo que se llamó, y se llama también, ¿no?, filosofía del derecho, o mejor todavía, teoría general del derecho. La teoría general del derecho hoy está encerrada en el manejo de la Constitución. El manejo de la Constitución es hoy la expresión más importante que puede ejercer un jurista. Pues Santiago maneja la Constitución y los autores que cita al final son, no hay uno que no sea de los grandes, los maneja con soltura y los inserta en su propio criterio. Tiene dos grandes, digamos, dos grandes polos de atracción el libro. Uno, ¿qué es España? Otro, los nacionalismos. Es la estructura básica. Y luego hay una especie de guadiana que explica muchas cosas, que es el sistema electoral español. El sistema electoral español está explicando muchas cosas del panorama político nuestro, ¿no? Pero vamos a dejar eso porque si no me voy por meandro y no voy a lo que debo de ir. Esas dos cosas, la primera de ellas es ¿qué es España? Desde luego es una razón histórica, o dicho de otra manera, la historia sirve para comprenderla. Absolutamente inteligible, no ininteligible. España es tan inteligible como el Reino Unido o como Francia, y no digamos con las jovencísimas naciones de Italia y Alemania que no llegan ni siquiera a los 200 años. Me distrajo yo por dónde iba. Estas cosas suceden. A lo que iba. 200 años tiene, ¿no?
200 años de Italia o 200 años de Alemania. Pero España es una realidad que cuando comienza la transición, recuerdo años, principios de los 80, incluso en la época en la que yo personalmente, digo, por contar mi experiencia vital, anduve, poco tiempo, por la política, unos 3 o 4 añillos ahí, y un día me dice Antonio Martinón, que me da pena que no está aquí, porque lo recuerdo esto con frecuencia, y me dice, oye Manolo, ¿no crees tú que ya está bien de decir el país, este país, tal y así? Porque no decimos España? Era una cosa como si la derecha o la historia de la dictadura se hubiera apropiado de ese nombre. Como se ha apropiado de los símbolos, ¿ustedes entenderían un hombre de izquierda francés que no admira, que no sepa la historia de Napoleón o de Luis XIV? ¿O que no crea que la tricolor es su bandera? ¿O que su himno es la marsellesa? Que mire que si usted lee bien la letra de la marsellesa, se las trae en lata. Una verdadera bélico con ganas, ¿no? Bueno, pues el francés normal de izquierda derecha siente esos símbolos como propios. Y eso ha llegado a un punto en la España de las autonomías, que es cierto, y él lo explica muy bien, Santiago, que la descentralización, que la Constitución quiere, y es verdad que este país ha avanzado por el Estado de la Autonomía y por la democracia de proximidad, por la democracia municipal, por la democracia de los ayuntamientos. Eso es una realidad que hace que uno vaya por los pueblos de este país y los pueblos han cambiado. Este elemento, que es cierto que ha producido dosis de bienestar, ha tenido desde el primer día un problema larvado, que es la deslealtad constitucional de las autonomías. No se puede ser desleal. En un Estado federal, ni en Alemania, ni en los Estados Unidos, se puede ser desleal. Y cuando se es desleal, se manda a la Guardia Nacional. Se acaba. Kennedy, 1961, 62, para dejar entrar a los muchachos negros, ahora afroamericanos, pero en aquel momento eran negros, que es peor que ser afroamericanos, para que fueran a las universidades o a un colegio. Mandaron a la Guardia Nacional. Se acabó. Usted, gobernador, no puede ser desleal con el Estado federal. Bueno, esa deslealtad es una realidad hoy en España, que a eso se le añade el elemento del nacionalismo, pero eso lo voy a dejar para el final, y ahora voy a meter una morcilla, que es en uno de los artículos, eso se me ocurrió esta tarde, Santiago, esto es un peligro. Es un artículo que se titula Fortalecer la democracia. Está escrito en el año 2011. Y ahí Santiago me da la sensación que recuerda el impacto que le causó, o que le va causando, la lectura de Carlos Marx. Te hago un paréntesis. Creo también que la de Gramsci, pero no estoy seguro si está ahí. Pero lo curioso es que trata a Marx y trata a la realidad del capitalismo rampante desde la perspectiva socialdemócrata. Como eso lo entiendo, porque también mi experiencia vital, yo no he logrado ser en la vida otra cosa que socialdemócrata, de ahí no he pasado, pero ahí es donde llega Santiago y dice, no, lo que hay que hacer es una lucha continua por reformar, mejorar, afinar, como la guitarra, afinar el capitalismo, que cada vez es más difícil, pero ese es el camino. Entonces, cierro el paréntesis, era la conclusión de la lectura de un artículo en el que la imagen que me da es la imagen de un socialdemócrata, buen lector de Carlos Marx, y alejado del gran enemigo de Marx, que son los marxistas, ¿no? Ya lo dijo él mismo, ¿no? Seré cualquier cosa menos marxista, que yo no lo entiendo lo que están diciendo. Y para el final dejo me parece que es de las páginas más brillantes que tiene este libro, que las tiene y muchas. Por cierto, hay un artículo que es ¿Se puede odiar a España? No dejen de leerlo, porque además tiene una magnífica estructura literaria. Le ha salido bordado. Esos son de esos artículos que estoy seguro que no se escribió de un golpe, ¿no? Eso costó mucho. Todo el que ha luchado contra una página en blanco sabe que las páginas en blanco no se rellenan con suavidad, sino con esfuerzo.
es el estudio de Santiago del nacionalismo. El nacionalismo, todo el mundo sabe que es una ideología que empieza funciona o se estructura, digamos, en el siglo XIX, con el romanticismo por debajo, da lugar al Estado-Nación y realmente ha dado lugar a grandes productos, ¿no? Las estructuras democráticas, también ha dado lugar a horribles guerras, particularmente en Europa, ¿no? La primera no fue otra cosa que eso, ¿no? Un error continuo y arrasó Europa, y la segunda no digamos, ¿no? Esos nacionalismos, al final, lo que Santiago viene a explicar, lo que intenta transmitirnos, es que los nacionalismos lo que hacen es confundirnos, porque reducen la visión, nos hacen miopes, nos hacen que acerquemos las cosas para verlas, ¿no? Y perdemos el campo general. Y de ahí puede que nazca cierta dosis de deslealtad constitucional, porque de esos nacionalismos realmente, en serio, solo hay dos. Los demás nacionalismos, no sé, porque se llaman así, que es el catalán y el vasco. Porque esos tienen, además, un mecanismo perverso debajo, que es la supremacía. Yo soy más listo que el mesetario, ¿no? El pobre mesetario es un tío con boina y tal, y usted se dedica a plantar y a recolectar trigo, y yo soy el intelectual. Esto es un cuento, ¿no? Por eso, termino, España es, y eso sale de este libro, es de verdad una razón histórica inteligible. Claro que sí, pero es inteligible si la miramos sin falsedades, si la miramos sin cambiar la historia, sin decir que España existía desde los tiempos de don Pelayo, y que don Pelayo bajó de Covadonga a reconquistar, ¿no? O sea, a reconquistar, ¿qué? 8 siglos reconquistando. Si no había conquistado, reconquistar es volver a conquistar, ¿no? Y no tenía conquistado nada antes, nunca había existido. España es una nación como el Reino Unido, como Francia, que se han hecho poco a poco. Y es con la que nos encontramos y con la que todos tenemos esa sensación de, decía Unamuno, que nos duele España, pero que es nuestra tierra, que es nuestra patria. Nada más, muchas gracias. Y mucho éxito a este libro. Laura, las 8 menos 5. Bien, muy buenas tardes a todas las personas asistentes, queridos rectores, Marisa, José Gómez Oliño, querida candidata al rectorado. En fin, les doy las gracias por venir. Tenía mucho interés, casi más que interés, mucho sentimiento en poder presentar este librito, porque no es otra cosa que un librito, aquí en La Económica, que es como la hemos llamado La Laguna de toda la vida, ¿no? Esta es una entidad insigne de la que fueron socios mi padre, Santiago Pérez Llombet, y mi abuelo, Santiago Pérez Izquierdo, a quienes en su día se dedicó también una velada necrológica poco después del fallecimiento de cada uno de ellos. Y por lo tanto, para mí, pues tenía todo un simbolismo poder presentar lo que no es otra cosa que un librito. Este librito ha nacido, pues, a partir del veredicto sobre estos artículos que dictó Manuel Álvarez de la Roza. Yo le dije a Manolo hace ya algunos meses que había ido escribiendo una serie de artículos sobre un tema que a mí me ha inquietado y me ha motivado mucho intelectualmente, que es el de la construcción de ese modelo de convivencia que es el de la España de las autonomías. Un modelo que no fue perfilado en el pacto constitucional ni en el texto de la Constitución española, pero que quedó en lo esencial bien definido. La Constitución española establece con claridad
que España existe, es el pueblo que se constituye, España existe, que España es una, que es plural y que se trata de encontrar un punto de equilibrio entre esa unidad y su pluralidad. Y que ese punto de equilibrio requiere imprescindiblemente la existencia de un principio de solidaridad. La primera discusión de la Constitución fue efectivamente esa. España existe, es una comunidad política con los suficientes vínculos, con la suficiente cohesión como para seguir sustentando un Estado. Y esto es lo que se decidió al votarse en los órganos de las Cortes Generales y luego en referéndum el artículo 1 de la Constitución española. He seguido la evolución del Estatuto del Estado de las Autonomías desde casi el momento fundacional y de la Comunidad Autónoma de Canarias también, porque me tocó ser el primer director general de Desarrollo Autonómico del primer gobierno de Canarias y por lo tanto participé muy directamente en la construcción institucional, administrativa de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Canarias. Y posteriormente tuve que tratar este asunto muy intensamente durante mis años como senador por la isla de Tenerife, donde mi tema era este. Fui el portavoz de la Comisión General de Comunidades Autónomas cuando se fundó, con la pretensión de que a partir de la creación de la Comisión General de Comunidades Autónomas, desde dentro del Senado empezara a surgir el germen del Senado que debía ser. Y luego como portavoz del Partido Socialista en la comisión especial que se creó para la reforma constitucional del Senado, que ahí quedó. A mí hay temas que me preocupan y que están latiendo detrás de todos estos artículos que empecé a escribir desde el año 2010 y el último de ellos es de 2018. El primero es ese, existe España. El segundo es, en realidad, ¿qué es la Constitución? Nuestro tema de reflexión y nuestro tema de apasionada reflexión. Por un lado, la teoría de que una Constitución es un mero reflejo de la correlación de fuerzas que existe en una sociedad y en un momento dado. La tesis lasaliana de tantos años. Y por otro lado, la visión normativa. La Constitución es un texto normativo que tiene virtualidad, que tiene vis, que tiene fuerza para ordenar nada menos que las relaciones de poder, que es algo que se resiste genéticamente a cualquier tipo de ordenación jurídica. La Constitución, como toda Constitución, está a medio camino entre una cosa y la otra. Y la Constitución española de 1978 es el fruto de un pacto, no de un trabajo de laboratorio que se produjo en circunstancias muy especiales y con una correlación de fuerzas muy especial, no solo interna, entre una sociedad española que empezaba a despertar del franquismo, pero que sociológicamente, en buena parte de ella, seguía respaldando un sistema político autoritario. El franquismo no se sostuvo ni siquiera en el momento del alzamiento que dio al franquismo meramente sobre la fuerza de las armas. Y miren que se sostuvo sobre la fuerza de las armas. Se sostuvo sobre el apoyo de una parte significativa de la sociedad española. Y el propio franquismo como sistema político fue creando las bases para su propia permanencia como cualquier sistema político. La situación interna en España era la de una sociedad que despertaba, pero frente a un Estado, a un sistema de gobierno cuyos aparatos de poder estaban estrictamente organizados y fidelizados a la dictadura del general Franco. Pero sobre todo, en el contexto internacional, todavía en plena Guerra Fría, España estaba claramente dentro del territorio del bando occidental. Fijémonos cómo en la Italia de los años 60 y 70, con un partido comunista de extraordinaria influencia, los comunistas nunca estuvieron en el poder, porque ese era un problema que desbordaba con mucho la propia soberanía del pueblo italiano y la fortaleza de su democracia. No podía ser. Y esa era la España que está al lado de Portugal, donde hubo una revolución sustentada en el ejército portugués en el año 1974 y a los 4 años estaba completamente metabolizada por el bando occidental, y los Otelo Saraiva de Carvalho y todos los capitanes de Abril estaban perfectamente sumidos ya en el olvido. Bien, sobre la Constitución española se habla mucho, en mi modesta opinión, de profesor de Derecho Constitucional de pueblo, se habla mucho y muy frívolamente. Se habla a veces sobre
prejuicio realmente muy propio de la cultura europea occidental, no de la cultura anglosajona. Y es algo así como la idea de que las leyes tienen fuerza propia y tienen capacidad taumatúrgica casi milagrosa para conformar la realidad, y no es así. Y cuando la realidad va mal, parece que hay que cambiar las leyes para cambiar la realidad. El mundo anglosajón funciona de otra manera. Funciona de una manera mucho más empírica, mucho más pragmática, mucho más ligada a eso que Manolo denominó antes la razón práctica o la filosofía práctica. La España de las autonomías ha ido evolucionando, pero ha ido evolucionando justamente en el sentido contrario a aquel en el que han ido evolucionando los federalismos contemporáneos en los que debiéramos mirarnos. El federalismo norteamericano, que no surgió para resolver un problema de cohesión territorial, ni siquiera un problema, digamos, de nacionalismo de los nacientes Estados Unidos de América frente al colonialismo británico. La Revolución Americana surge, como todos ustedes saben, porque los colonos reivindicaban el mismo trato por parte de la corona que a sus súbditos ingleses. Y la Constitución norteamericana y el sistema federal surge para conformar una más perfecta unión del pueblo americano. Así se habla de la Constitución norteamericana, pero sobre todo con una voluntad: perfeccionar los mecanismos de control del poder. Los padres fundadores, en ese debate trascendente que es el debate sobre la Constitución norteamericana, en el tiempo que media desde su aprobación por la Convención de Filadelfia hasta su ratificación definitiva 4 años después, en 1791, el debate se centra en si el sistema federal es un sistema que puede perfeccionar y profundizar el principio de separación de poderes. De manera que los órganos federales se estructuran sobre el principio de separación de poderes, tienen un sistema de control interno, y los órganos estatales también. De forma que cada uno de los estados, de las unidades políticas, tiene sus mecanismos de control interno, y el sistema, o las instituciones federales y las instituciones territoriales, los estados miembros, se controlan unos a otros. La obsesión de los constituyentes norteamericanos era preservar la libertad. Y preservar la libertad requiere controlar el poder. Y el principio arquitectónico, por definición, que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, es el principio de separación de poderes. El federalismo norteamericano se concibe así. ¿Y cómo ha ido evolucionando? De la misma forma que el alemán y de la misma forma que ha ido evolucionando la muy maltrecha actualmente Unión Europea. No ha ido evolucionando modificando cada cierto tiempo la Constitución norteamericana o la Ley Fundamental de Bonn, ni siquiera lo que actualmente es el Tratado de la Unión Europea. No, ha ido evolucionando sobre todo a raíz de la interpretación de esos textos constitucionales y sobre todo de su interpretación jurisdiccional, de su interpretación jurisprudencial. En los Estados Unidos, a partir del principio de los poderes implícitos, de los implied powers. Y en Alemania, pues, a partir de principios de interpretación muy parecidos como el estado de necesidad o hasta el principio de la naturaleza de las cosas. Y en la Unión Europea igual, a través del principio de los poderes implícitos muy establecido por la jurisprudencia del que entonces era el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, hoy Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De tal manera que esa evolución ha ido marcando que las instituciones federales se vayan fortaleciendo y los Estados miembros debilitándose. Esta es la tendencia del federalismo contemporáneo. ¿Y por qué se ha ido fortaleciendo el gobierno federal en los Estados Unidos, el poder legislativo del Congreso norteamericano? Pues para responder a los retos del presente y sobre todo para responder a principios de corrección de los desequilibrios territoriales y en definitiva a los principios a los que obedece el Estado social, que al modo americano se llamó a mediados del siglo pasado el New Deal, el nuevo contrato. Es el Estado social al modo americano. Esto es lo que ha hecho que se fortalezcan las instituciones federales. Pero la España de las autonomías ha ido evolucionando exactamente en el sentido contrario. En una dinámica de debilitamiento paulatino de las competencias estatales hasta llegar a un punto que el catedrático de Derecho Constitucional Blanco Valdés define como las fronteras de sí mismo. El Estado de las autonomías habría llegado a las fronteras de sí mismo como sistema de características federales, más allá del cual las instituciones centrales quedan debilitadas hasta el punto de no poder ejercer sus funciones constitucionales primordiales, que tienen que ver con la preservación de la unidad política del país, con la solidaridad entre los territorios y entre las personas, y con un principio muy establecido en la Constitución en el artículo 149, apartado primero, 1. Los españoles tienen derecho a la igualdad sustancial en el ejercicio de sus derechos
constitucionales y en el cumplimiento de sus deberes. Y esa es la función esencial del Estado, para la que la Constitución le atribuye muy definidamente los poderes necesarios. En el artículo 149 como competencias exclusivas y además con dos cláusulas de ese mismo artículo, que son la cláusula de supletoriedad y la cláusula de prevalencia del derecho estatal en todos aquellos asuntos en los que las comunidades autónomas no tengan potestades legislativas plenas. Esto ha ido evolucionando justamente en la dirección contraria. Y el conflicto que estamos viviendo en esta década, que en mi opinión era bastante previsible, y en fin, desde la perspectiva modesta de un profesor y de un jurista de provincia, creo que esa preocupación y esa previsibilidad se va plasmando en esta serie de artículos desde el año 2010-2011. ¿Cuál ha sido el detonante? ¿Cuál ha sido el motor de esta evolución? El motor de esta evolución, en mi opinión, es una realidad sociológica de España en la que determinados nacionalismos periféricos estaban muy afianzados desde siempre. A mí me impactó mucho leer a Santos Juliá, uno de los historiadores, en mi opinión, más lúcidos de la España contemporánea, cuando él describía cómo fue el nacimiento del nacionalismo catalán contemporáneo a finales del siglo XIX. Prat de la Riba, la mezcolanza ideológica que se fue fraguando y que fue dando a conocer y haciendo nacer ese nacionalismo, y como todos tenía un elemento muy peculiar y muy contradictorio. El nacionalismo catalán que le presenta al rey de España el memorial de agravios, el memorial de greuges, es un nacionalismo que le está pidiendo al gobierno español que para desarrollar la industria catalana tiene que cortar los tratados, con Francia un tratado, con Inglaterra una práctica acordada de libre circulación de mercancías, de libre mercado prácticamente, y cerrar el paso a unas mercancías, sobre todo industriales, mucho más competitivas en términos de calidad-precio, que es como se compite, que las que podía producir la entonces naciente industria catalana. Y lo lograron, de tal manera que el desarrollo industrial de Cataluña es está indisociablemente unido a la protección de España como mercado reservado a esas producciones. Ese nacionalismo está asentado en esas dos comunidades territoriales, jugó un papel políticamente significativo en los últimos tiempos del franquismo y sobre todo ha tenido una gran palanca de acción política que en mi opinión es bastante fácil ubicarla. Y esa palanca nació cuando se convocaron las primeras elecciones generales, a las Cortes Generales, en abril de 1977. Estaba yo en aquel tiempo cumpliendo el servicio militar como soldado de infantería en el regimiento Ceuta 54 de Ronda y armado hasta los dientes en Málaga con nuestro destacamento para proteger la normalidad de aquella convocatoria electoral. En ese decreto de convocatoria de las elecciones generales estaban las claves de lo que luego constitucionalizó la Constitución española. La provincia como circunscripción, el sistema proporcional como fórmula electoral y la asignación a cada provincia de un número mínimo de representación. La Constitución española constitucionaliza estos principios y luego la Ley Orgánica del Régimen Electoral de 1985 asigna a cada provincia un mínimo de 2 diputados. Esto da lugar a que en las Cortes Generales se produzca el fenómeno que describe muy plásticamente también Blanco Valdés, es el fenómeno que los partidos de ámbito territorial limitado y electorado concentrado, digamos partidos de orientación nacionalista, tienen un premio de representación. Y los partidos de ámbito estatal y electorado disperso tienen una penalización, que es lo que ha permitido que el Partido Nacionalista Vasco, con a lo mejor 300.000 votos a todo meter, tenga grupo parlamentario propio, y a lo mejor Unión para el Progreso y la Democracia o Izquierda Unida, con más de 1 millón de votos, tengan apenas pequeño puñado de diputados. ¿Qué consecuencia trae esto?
que en aquellas legislaturas en las que el Gobierno de España se sustenta en un grupo parlamentario propio, minoritario, legislatura 1993-96 del Partido Socialista, primera legislatura de Aznar, 1996-2000, dos legislaturas, sobre todo la última de José Luis Rodríguez Zapatero, y algunas de las legislaturas de Mariano Rajoy, sin mayoría absoluta, el Gobierno de España tenga que asegurar la estabilidad parlamentaria y la estabilidad del Gobierno a través de un pacto para el que no tiene otro interlocutor que los grupos parlamentarios de inspiración nacionalista. No tiene un partido de ámbito estatal con el que pactar un programa de gobierno con la perspectiva de toda España y de todos sus ciudadanos. Y los pactos los haya suscrito el Partido Socialista o el Partido Popular, el mismo partido que la noche electoral del año 96 decía Pujol, enano, aprende castellano, el mismo partido, igual que el Partido Socialista, se han visto forzados para dar estabilidad al gobierno, que es clave en una democracia parlamentaria, pues a llegar a acuerdos con los partidos nacionalistas. Y esos acuerdos siempre se sustentan en contrapartidas. Y las contrapartidas son más inversiones y más competencia. Y esta evolución competencial ha llevado al Estado de las Autonomías como sistema de naturaleza federal a las fronteras de sí mismo. Y esas fronteras de sí mismo se plasman ya con toda nitidez en la aprobación del Estatut de Cataluña de los años 2006-2007, que luego fue imitado por otros estatutos, pero solo fue recurrido por un número de parlamentarios del Partido Popular, el Estatuto catalán. Y en ese estatuto, entre otras disposiciones, había una que establecía que el Gobierno de España, a la hora de presentar los presupuestos generales cada año, tenía que tener un quantum de inversión predeterminado para Cataluña. Si a un Gobierno de España o cualquier gobierno federal se le da el presupuesto de inversiones dado, el Gobierno pierde la principal herramienta para ejercer su principal función de dirección política, que tiene mucho que ver con asegurar la unidad, la solidaridad, consecuencia de la corrección de los desequilibrios entre los ciudadanos y los territorios. Y esto el Tribunal Constitucional, en su sentencia, lo puso en negro sobre blanco y fue vista desde Cataluña como el gran agravio y el gran detonante de la crisis de estos años. Una crisis que se desenvolvió durante varios años como crisis larvada, una crisis alentada en realidad como conflicto entre el Gobierno de España, liderado por el Partido Popular, y los gobiernos de Cataluña, de orientación nacionalista, en mi modesta opinión, pero esto es como todo mi modesta opinión, porque convenía ambas partes. Ese tipo de conflicto larvado iba permitiendo a ambos protagonistas, Gobierno de España por un lado, Gobierno de la Generalitat por otro, primero tapar la política de recortes a la que ambos gobiernos se aplicaron con fruición. Y por otro lado, tapar los sucesivos episodios de corrupción que atenazaban por igual a ambos gobiernos, estatal y autonómico. Este tipo de conflictos hay un momento en que se les escapan de las manos a los protagonistas. Y entonces ocurre lo que John Eliot describe en el conflicto de los catalanes de 1640, que tan magistralmente describe. El conflicto de los catalanes de 1640, como casi todos los conflictos de la Edad Moderna, empieza como un conflicto de poder entre las clases nobiliarias y las monarquías renacentistas. Pero una vez formalizado el conflicto, irrumpe la plebe. Y cuando irrumpe la plebe, lo que cuestiona es el orden social. Y entonces las clases dominantes cierran filas. Esto fue lo que ocurrió en el conflicto de los comuneros de Castilla, que han estudiado magistralmente pues, historiadores como Joseph Pérez, como el propio John Eliot, como Maravail y otros. Y es lo característico de un conflicto, de los conflictos europeos de la Edad Moderna. Al final entra en cuestión el orden social. Siempre me ha llamado la atención, y voy terminando ya, lo siguiente: cuando termina aquel conflicto, el conflicto de los catalanes de 1640, en el que, por cierto, fue asesinado el virrey de España, pero cuando la plebe, els segadors, entran en Barcelona, estaban buscando a sangre y fuego a los dirigentes de la oligarquía catalana. A sangre y fuego, esa fue la irrupción en Barcelona de els segadors. Tratar de relatar eso hoy con el mito de una nación emergente sencillamente es un mito, porque ahí lo que hubo fue un grave conflicto social. Este conflicto termina por la fuerza de las armas en 1652. Hasta entonces hay un acuerdo entre los dirigentes catalanes y la monarquía francesa,
que desembarca en Cataluña con todas las de la ley, militarmente y empresarial o comercialmente. Y le impusieron a las clases dirigentes catalanas el tener que sustentar la defensa de Cataluña en manos de tropas francesas, lo que los dirigentes catalanes se habían negado radicalmente a hacer con respecto a las tropas de la monarquía española. Y por eso se resistieron al proyecto de unión de armas propuesto tan insistentemente por Olivares a Felipe IV. Pero a mí me llama la atención de todo ese conflicto lo siguiente: cuando el conflicto termina, el rey de España preserva los fueros catalanes. Preserva los fueros catalanes. Los había derrotado, pero preserva los fueros catalanes. Y pocos años después, en términos históricos apenas un segundo, se desencadena la Guerra de la Sucesión Española. Y la clase dirigente catalana, Cataluña, apuesta por el candidato austracista, el que representaba la continuidad de la tan odiada monarquía española, porque ya habían comprobado en carnes propias lo que podía significar el aspirante francés, los Borbones. La monarquía española de los Austrias, y esto está perfectamente estudiado por quienes saben de eso, y algunas personas les hemos dedicado muchas horas de nuestra vida a estudiar este asunto porque nos ha interesado mucho la formación del Estado español. La monarquía de los Austrias era una monarquía que John Eliot la describe como una monarquía que en realidad solo unía los territorios en la persona de un monarca distante y en la religión. De resto, cada uno de los territorios tenía sus propias instituciones, en buena medida sus propias leyes, y de esos territorios la gran víctima del proceso de centralización fue precisamente el Reino de Castilla, que empieza el siglo XVI siendo el territorio y la monarquía probablemente más poderosa económica y poblacionalmente de la Europa de aquella época. Y al final termina exhausta en dinero y en población y en hombres, personas. Y el elemento determinante es que fue en Castilla, y solo en Castilla, donde la monarquía de los Austrias logró una centralización prematura, un absolutismo prematuro, después de la derrota que infligió la monarquía y las clases nobiliarias a la revuelta de los comuneros. En Castilla se produce una eclosión prematura de la monarquía absoluta. Y eso fue lo que le permitió al monarca, sin los contrapesos propios del constitucionalismo medieval, bajo medieval, que tanto en España como en el Reino Unido impedía imponer tributos sin el consentimiento de los representantes de quienes iban a pagarlo. En definitiva, sin el consentimiento de los representantes de las ciudades. No taxation, dicen los ingleses, sin representation, ¿no? Without representation. Este principio que en Inglaterra perdura, en España estuvo vigente desde siempre. Y en Castilla, fue en Castilla donde quedó abrogado por el poder que ganó la monarquía militarmente al derrotar a los comuneros en la batalla de Villalar, que marca la historia de España. A mí me ha llamado esto la atención porque todos los nacionalismos tienen un mito histórico, se sustentan en un relato mítico. También el nacionalismo catalán, también el nacionalismo español. Por eso siempre me ha parecido que tal vez habría sido más conveniente, pero no era posible, despojar la Constitución española de términos que tuvieran que ver con nación o nacionalidades. Se podría haber hablado de España, que es un término mucho más descriptivo, se podría haber hablado de Cataluña, del País Vasco, de Canarias. No había necesariamente que llenar la Constitución de conceptos que tienen naturaleza ideológica y que desde el punto de vista de su interpretación jurídica son el semillero de conflictos servidos de antemano. Bien, yo creo que ustedes pueden vislumbrar que a mí este tema me apasiona y que podría estar hablando durante mucho tiempo, cosa que no voy a hacer, me voy a hacer el favor de no seguir hablando. Este libro intenta expresar a través de artículos escritos no para formar un libro a lo largo de una década convulsa, en la que ahora España, como sociedad, como país, como Estado, y los territorios y las personas que lo integramos, estamos en unas circunstancias políticas probablemente las más difíciles y de más difícil pronóstico desde los inicios de la transición, es decir, desde la desaparición física del general que pretendió dejar atado y bien atado un sistema político, lo cual era muy difícil. Desde los tiempos en que Miquel escribió La sucesión de Augusto, está bien claro que los dictadores pretenden institucionalizar, perpetuar para siempre su poder. Eso era evidente que el general Franco no lo iba a conseguir, pero cuando el viejo dictador dijo que todo lo dejaba atado y bien atado, como nos recordó Carlos Arias,
en la noche del fallecimiento del general Franco, había muchas cosas que efectivamente quedaban atadas y bien atadas, no solo por 40 años de dictadura, del régimen autoritario del general Franco, sino por muchos siglos de autoritarismo político. Y eso en un país no se borra ni siquiera en el transcurso de una generación. Y da la impresión de que podemos volver a las andadas. Y cuando se vuelve a las andadas en muy poco tiempo, puede pasarse de un estado de relativa paz social a un estado de conflictividad vertiginosa, y esta es la razón de por qué al principio de este acto me permití ponerles el vídeo de Soldados de Salamina y el fondo melancólico, sentimental, de Suspiros de España, interpretado por El Cigala. Que la primera vez que yo oí y vi este vídeo me salieron las lágrimas, porque algo se movía dentro de uno, no algo distinto de lo que se puede mover dentro de uno, de un canario como yo, cuando escucha el arrorró o alguno de los aires con los que fuimos acunados en la infancia. Pero eso está en el plano de los sentimientos profundos. Y lo que no puede uno hacer es dejarse llevar en política por esos sentimientos profundos. Tiene uno que hacer el esfuerzo de domeñarlos con principios derivados de la razón práctica, de una cultura universal, que es la cultura de las libertades y de la democracia, es decir, de la legitimidad del poder sustentada en el consentimiento de los gobernados. Esto late en el trasfondo de este libro. Hay cosas que se repiten en algunos de los artículos, porque no son artículos pensados para formar un libro, y el que escribe un artículo no puede pensar que las pocas personas que tengan la paciencia de leerse un artículo que yo escribo han leído los otros, y entonces hay 2 o 3 ideas fuerza que se pueden repetir. Si alguno tiene la paciencia, alguno de ustedes, de leer algunos de estos artículos, lo puede detectar, porque trato en algunos de ellos, de, aunque sea muy en destellos, en flashes, definir el marco de ideas del que luego se desenvuelven, del que proceden las ideas que se desarrollan en cada artículo. En fin, yo estoy muy contento con el libro, porque es un librito que no pensaba existir y existe. Les doy las gracias a todos por haber venido, a la Sociedad Económica y a su director por su acogida. Yo nací a menos de 150 metros de aquí. En fin, puedo decir con pleno sentido que prácticamente estoy en mi casa, y es en estas calles y en los barrancos adyacentes por donde correteé durante mi infancia. Por eso les decía al principio que para mí tenía un valor sentimental estar aquí. Les agradezco su presencia y déjenme decirlo, le agradezco especialmente la presencia de Pili, de Laura y de José, y también agradezco muy vivamente la labor del Centro de la Cultura. Meme se ha desvivido, César, Anabel, Carmen Delia, todos. Yo creo que el Centro de la Cultura hoy, después de muchas vicisitudes y algunas de ellas muy injustas, debe ser la empresa con mayor ratio de productividad del mundo, y también de las personas que han contribuido a la elaboración de este libro. Luis Sánchez Martín, Luismi, que tuvo la amabilidad de aceptar poner en este precioso dibujo una idea que yo le sugerí y que está aquí, y que le agradezco mucho. Luismi, te agradezco mucho, ha quedado muy bonito y yo me he quedado muy contento. Muchas gracias a todos.